Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com. Esto es un vídeo que hemos hecho ante la gravedad de una serie de informaciones que nos han llegado en los últimos días, que nos hemos tomado todo el tiempo del mundo para tocar más fuentes de información y para efectivamente tratar de acreditar en la medida de lo posible esta información que me parece gravísima y sobre todo que es un escándalo que te quieren ocultar, un escándalo que te quieren tapar, que tiene que ver, ¿no?, con la invasión migratoria, que no crisis humanitaria que se está viviendo en Ceuta. Ya saben que la semana pasada miles de inmigrantes y se introdujeron, ¿no?, de forma ilegal en Ceuta, ¿no?, con la complicidad del gobierno de Marruecos, de la policía de Marruecos, que animó incluso, que abrió incluso la verja, y vivimos toda una manipulación informativa en toda regla. Nos trataron de contar que aquello era una crisis humanitaria cuando realmente aquello fue una invasión de ilegales en toda regla, que empezaron a deambular. El gobierno nos contó que había devuelto a la mayoría de los ilegales a Marruecos, cosa que nosotros pudimos demostrar que no era cierta, y los que venían, ¿no?, muchos de ellos fueron retenidos inicialmente, bueno, muchos no, los que cabían en unas naves que había cerca del Tarajal, principalmente menas. Allí tenían que estar un periodo de tiempo de prevención, ¿no?, por si había cualquier tipo de enfermedad de coronavirus, para evitar posibles focos de contagio. Y allí se produjeron una serie de circunstancias que ello fue un caos en los primeros días, menas durmiendo en librerías, inmigrantes que entraban y salían, y aquello, la gestión pasó a manos de la Cruz Roja, que como siempre está en todas las salsas. Ya saben que esta ONG ha convertido el tema de la inmigración ilegal, como demostramos en Canarias, en un negocio muy rentable, porque allí los que van son todos empleados, que tienen muy buenas condiciones económicas, que trabajan por turno, es decir, que allí por solidaridad ya van los menos, como quien dice. El problema es que estando allí, varios policías nacionales de Ceuta nos llamaron y nos dijeron que estaban completamente rotos y estupefactos porque habían tenido conocimiento de que empleados de la Cruz Roja, según estas fuentes policiales, hemos hablado con varios de esos policías, en esas naves del Tarajal, donde estaban siendo retenidos ilegales y menas a la espera de su identificación y a la espera de que pasasen esos días, ¿no?, de prevención frente al coronavirus, que tenía que ser de 10 días en esas instalaciones antes de que se abandonasen. Luego algunos tenían que pasar al centro de estancia temporal de inmigrantes o ser, ¿no?, devueltos a su país de origen, es decir, los que solicitaban asilo, pues algunos podían ser acogidos en ese centro de estancia temporal de inmigrantes del Jaral y otros tenían que ser devueltos en caliente. Pues bien, lo que nos cuentan estas fuentes policiales es que empleados de Cruz Roja no se les ocurrió otra cosa que entregar directamente a algunos de estos ilegales, muchos de ellos menas, directamente a familias ceutíes, es decir, sacarlos de las naves del Tarajal y llevarlos directamente a familias ceutíes bajo la excusa de que tenían parentesco, tenían vínculos familiares con esa familia. Bien, estos agentes de policía han podido comprobar que en muchos de estos casos no había ningún tipo de relación de parentesco y simplemente fue una argucia para evitar que se produjesen devoluciones en caliente de esos inmigrantes que estaban allí en esas naves del Tarajal. O sea, es decir, se han entregado menas e ilegales mayores de edad directamente a familias sin pasar por los protocolos establecidos, sin pasar debidamente por la identificación, sin seguir con los protocolos también sanitarios, ¿no?, que obligaban a estos inmigrantes a estar 10 días al menos en esas naves del Tarajal. A mí me parece esto gravísimo. Estos policías lo pusieron en conocimiento de sus jefes, subieron este escándalo a instancias superiores y desde arriba se les ha dicho que dejen el tema como está, que no se investiga porque según esta fuente les han dicho que esto no es un delito, es decir, que no es tráfico de seres humanos porque no hay un ánimo de lucro, es decir, que los empleados de Cruz Roja, según esta fuente policial, entregan a estas familias ceutíes, a estos ilegales, sin guardarse los protocolos que establece nuestra ley de extranjería y sin guardarse absolutamente nada para evitar que sean deportados de nuevo a su país de origen, que es lo que deberían ser, y nos encontramos con que esto no se va a perseguir
por parte de la Policía Nacional, no porque los agentes que se han enterado de este escándalo no quieran, sino porque sus superiores no quieren que se investigue. Hemos invitado a Hugo Pereira, a Rubén Pulido, como experto en inmigración, porque creo que él sabe más que nadie qué tipo de prácticas existen en todo este asunto de la inmigración ilegal y preguntarte, Rubén, no sé cómo te quedas con esta información. No, pues me quedo totalmente, vamos, me pilla con el pie cambiado como aquel que dicen, no sé por dónde tirar porque jamás me había enfrentado ante algo así, ¿no? Nunca me había llegado una información de este tipo y bueno, yo lo que pienso es que como mínimo se deberían de practicar algún tipo de diligencias, ¿no? Que logren aclarar este asunto, ¿no? Porque si hay ciertos indicios, perdón, indicios que apuntan, ¿no? Hacia algo irregular, pues como mínimo, ¿no? Que desaparezca esa duda, ¿no? Que se esclarezca, ¿no? Y que podamos saber si ciertamente hay algún tipo de vínculo familiar con estos tutores con los que se encuentran en estos momentos, o por el contrario, ¿no? Pues Cruz Roja, ¿no? La ONG de Cruz Roja, pues ya no solo oxigena el tráfico de seres humanos, sino que presuntamente podría estar siendo partícipe de la trata, ¿no? Entonces, a ver, a mí cuando me has comentado esto, no me has invitado a participar, pues no lo he dado porque me parece algo que debe de, como mínimo, sacarse a la luz, ¿no? Que quede de alguna forma sobre la mesa que existe la posibilidad, ¿no? De que la organización está haciendo algo que no debe, ¿no? Y que se practiquen las diligencias necesarias para que tanto desde Fiscalía del Menor como desde otras instancias judiciales, ¿no? Y policiales, ¿no? Se pueda saber, ¿no? Lo que está ocurriendo realmente. Es muy Es serio, que muy serio. a mí cuando me lo contó un policía nacional que se puso en contacto conmigo diciendo que estaban abochornados en el cuerpo porque se habían percatado, claro, de que estos inmigrantes que estaban siendo trasladados por la Cruz Roja de la nave del Tarajal a Ceuta, a familias ceutíes en esas entregas, pues ellos al principio pues entendían que era como de buena voluntad, ¿no? Cuando se han percatado de que muchas de esas familias no tienen ningún tipo de parentesco con los ilegales ni con los menas, pues al final tenemos la posibilidad de que en Ceuta haya menas ahora siendo acogidos fuera de lo que son los registros oficiales, fuera del centro de menas, que es donde tienen que estar, y fuera de los polígonos o naves habilitadas para tratar de retener a esos ilegales y devolverlos en caliente. Es decir, lo que yo no sé, Rubén, es ahora estos menas, que según esta fuente policial están con familias, ahora estos ilegales que están con familias que en muchos de estos casos no tienen vínculos familiares, ¿cómo les van a regularizar la situación? Es decir, ¿cuánto tiempo pueden permanecer de forma ilegal en Ceuta si les para la Policía Nacional y los ven que no tienen documentación? ¿Cuál es el protocolo ahí que se sigue? Pues no sabemos la tramitación de tutela o de acogida que ha realizado la ONG con esos supuestos familiares o con esas personas. Entonces, sin saberlo, ¿no? Pues obviamente, eh, cuanto menos, como he dicho antes, es algo que se debe esclarecer. Y todo este asunto me recuerda, ojo, también, ¿no? Que también habría que ver esas personas que se están encargando de acoger a estos menores, qué vínculos tienen con todas aquellas personas que han facilitado la huida de miles de jóvenes marroquíes hacia Ceuta. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque esto me recuerda un poco a lo que ocurre en muchas ocasiones en Almería, ¿no? Y es que cuando acceden todos esos inmigrantes ilegales procedentes del Magreb, o bien de Marruecos, o bien de Argelia, hay muchas ocasiones en las que ya en costas andaluzas están esperando las propias mafias para facilitar, pues, esa huida, ¿no? O que no sean interceptados estos inmigrantes ilegales. Es decir, ya hay constancia y también hubo investigaciones en la zona de Andalucía, ¿no? Ya hay constancia de que en nuestro país y por lo menos en muchas provincias andaluzas están radicadas las mafias y están de alguna forma facilitando que esas personas se queden en territorio español de una forma de forma indefinida, ¿no? Y ya también hubo ciertas investigaciones en las que había un grupo de traficantes, y esto fue entre la zona de Cádiz, Murcia y otras provincias españolas, ¿no? Traficantes
que tomaban estos menores y con estos menores raptados, de alguna forma, extorsionaban a los padres. Yo no sé si os acordáis de estos casos, ¿no? Pero existían, ¿no? De personas que raptaban a estos menores y teniendo constancia del paradero de sus padres, les llamaban por teléfono y los extorsionaban y les pedían más dinero para de alguna forma facilitarles pues que terminasen, ¿no?, en otras provincias, porque ya sabemos que por temas económicos, de subvenciones económicas y demás, la mayoría de estos menores pues, prefieren estar en comunidades como Cataluña, País Vasco y demás. Entonces, en definitiva, esto puede ser mucho más serio todavía y no solo se debe de investigar obviamente la organización, sino también se deben de investigar las personas que se están ofreciendo voluntariamente a estas acogidas, y esto se soluciona, como he dicho antes, pues con por lo menos una investigación, una apertura, una diligencia a través de la cual consigamos esclarecer algo así, de tan gravedad, ¿no? Y desconozco el motivo por el cual, como apuntaba, pues presuntamente esas autoridades policiales que están en una escala superior, pues de alguna forma han decidido en teoría, ¿no?, presuntamente mirar hacia otro lado ante lo que posiblemente esté ocurriendo en el seno de Cruz Roja. Claro, es que se sienten impotentes porque, de hecho, ellos mismos, estos agentes, están tratando de dilucidar si realmente están ante un delito. Insisten sus superiores que no es un delito porque no hay un ánimo de lucro, pero a mí me parece un escándalo que la Cruz Roja, según estas fuentes policiales, entregue a ilegales y amenas a familias con la excusa de que tienen relación de parentesco sin seguirse los protocolos que marca la ley de extranjería, los protocolos sanitarios de guardar cuarentena de esa nave del Tarajal. Y curiosamente, hoy esta misma fuente policial que nos puso en aviso me cuenta que desde hoy, en teoría, la gestión de esa nave del Tarajal va a pasar de manos de la Cruz Roja a otro cuerpo, que en teoría va a ser el SAMUR. Es decir, que algo está pasando ahí que Pero de SAMU repente... es otra organización, ¿eh? SAMU es otra organización que no olvidemos que se está de alguna forma también, le está viniendo muy bien todo lo que está ocurriendo en estos últimos años, porque sus sistemas de acogida también están gestionando la tutela de muchos de estos menores y no solo menores, adultos. Es Sí, decir, pero que yo, confirmarse lo que me ha claro, comentado el agente policial, algo ha tenido que pasar para que la gestión de esta nave, que estaba en manos de la Cruz Roja, pase a otra organización y prefieran a lo mejor tapar este asunto, quitar a la Cruz Roja de por medio y simplemente pues, mirar para adelante. Es decir, bueno, esperemos que aquí no se hayan enterado. Nosotros no nos hemos enterado o lo estamos contando aquí en exclusiva con un experto en inmigración. También tenemos a Hugo, no sé cómo te has quedado, Hugo, esta información. Pues la verdad es que ya, o sea, ya estaba estupefacto, ¿no?, de todo lo que estamos viendo. Es decir, lo que estamos comprobando, cómo funciona España, ¿no?, cómo funciona el gobierno social comunista, pues es desde el inicio hasta el fin una auténtica locura, ¿no? Ayer comentamos en Esto Alarma, pues las más de 300 víctimas que dejó el Frente Polisario aquí en España, ¿no? Y nosotros, pues como dice el gobierno, por razones humanitarias, ¿no?, entonces lo acogemos. Generamos una crisis diplomática tremenda con Marruecos, que es uno de nuestros principales países aliados, ¿no? Y bueno, y luego ya todo lo que estamos viendo y todo lo que esto desencadenó en Ceuta, ¿no? La invasión migratoria, la invasión de ilegales, y ahora también nos sumamos a todo este escándalo ya de por sí increíble, pues le sumamos esta supuesta, bueno, pues este supuesto escándalo, este presunto escándalo de la Cruz Roja. Yo creo ya que todos tenemos claro que presuntamente la Cruz Roja pues es una auténtica mafia, ¿no? Como ONG, es decir, es una ONG que al final, bueno, pues lleva a cabo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo en España, y esto hay que dejarlo claro, es retener a menores. Hay muchos menores que quieren irse, digamos, a junto a sus familias en Marruecos y que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque una ONG, porque De el hecho, sus gobierno social familias... comunista se lo impide. O sea, es que esto es una locura No, lo de que hecho, está pasando y creo que nos damos hay, cuenta. hay familias que están llamando a las redacciones de periódicos del Faro de Ceuta Claro. preguntando por sus hijos menores y se puede dar la circunstancia, Rubén, de que estos menas ya estén siendo desplazados a la península, ya estén siendo repartidos, Claro. sí, porque sí, estoy ¿dónde leyendo ahora está? Ceuta ¿Y dónde obligada a está la preparar una izquierda? para los casi 800 menas, es decir, se está empezando a distribuir menas por todo el territorio. Claro. Y lo que no saben, lo que a lo mejor el gobierno no sabe o no quiere saber, es que estos menas tienen a sus familias esperándoles y vagando completamente desesperados, llamando a Claro. periódicos
que no se tienen ni idea de esto. Es una grave irresponsabilidad por parte del gobierno, quitarle los hijos a unos padres. No, el gobierno obviamente con este tipo de medidas está siendo de alguna forma cómplice con las actuaciones de las autoridades marroquíes cuando los fletaban en autobuses y en vehículos y los llevaban hacia nuestras fronteras. Es decir, con este tipo de comportamiento se está haciendo cómplice con eso que ellos mismos pues han denunciado en algunas ocasiones que se hacen con estos menores. Como dice Hugo, es totalmente, ¿no?, increíble y sobre todo también que la izquierda, esa izquierda que defiende el interés del menor por encima de todo, pues haya estado muda ante lo que ha estado ocurriendo en Marruecos y ante lo que digitales como el Faro de Ceuta y otros digitales también marroquíes arrojan, ¿no? Y es que hay muchos padres desesperados por saber dónde se encuentran sus niños y mientras tanto aquí en Andalucía, aquí en España, se están raptando estos menores para luego distribuirlos por todo el territorio nacional y que pasen a la tutela de diferentes administraciones autonómicas y que yo sepa, no es lo que contempla la norma. La norma en todo momento lo que te indica, ¿no?, es que se debe de encontrar a los padres de estos inmigrantes que han llegado aquí por la vía que han llegado, ¿no?, por el comportamiento, por ese secuestro que ha llevado a cabo Marruecos y lo que se debe encontrar es el paradero de sus tutores legales y que ya se está poniendo de alguna forma, se están abriendo vías que facilitan que se encuentren a esos padres y que viajen de vuelta, ¿no?, con ellos, no tenerlos aquí retenidos, ¿no?, en unas condiciones también, ¿no?, que incluso quizás en Marruecos puedan estar incluso en mejores condiciones de las cuales se tiene aquí, ¿no? Porque yo he visto imágenes de las naves que hay en Ceuta y a ver, ¿dónde está esa izquierda, ¿no?, que con tanto ímpetu, ¿no?, denuncia en multitud de ocasiones que se les maltratan, que están huyendo de conflicto, que están huyendo de la extorsión, de tráfico de seres humanos. Pues bueno, aquí de alguna forma también hay irregularidades, cuanto menos similares, ¿no?, a las que se están denunciando constantemente por parte de esa izquierda y de ese tipo de organizaciones. Hugo, te acabo de pasar la imagen del interior de una de esas naves donde estuvieron los MENA, por si la podemos dar en pantalla. Esa es la nave del Tarajal. Esta fotografía del diario Sur cuando salió, pues claro, nosotros al día siguiente intentamos ir y ya empezó la custodia policial y fue inviable. Es una auténtica vergüenza porque, Rubén, en teoría, esos MENAs que están en esta nave del Tarajal, y esos ilegales, ¿cuál hubiese sido el protocolo normal? O sea, con los MENAs me contaba el Javier Urra, que es experto en este asunto, que tendrían que haberse quedado, ¿no? Primero, identificar si tienen un parentesco, si pueden identificarles, si tienen localizados a los padres, su país de origen. En ese caso, se les podría, lo tengo aquí, devolver. O sea, textualmente voy a decir lo que me ha dicho Javier Urra. Me dice que la fuerza de seguridad los identifican, se les devuelve si se conoce su país, familia y con la garantía de que serán atendidos y si no, pues como firmamos la Convención de Derechos de la Infancia, hemos de tutelarlos hasta su mayoría de edad, 18 años. Y claro, somos Europa sin fronteras, dice Javier Urra. Sí, claro, pero para empezar, ¿no? Esos menores llegan aquí a España y por lo menos, como apunta Javier Urra, debe de existir esa investigación policial. Mientras esa investigación policial se desarrolla, a estos menores también hay que, de alguna forma, practicarles esas diligencias procesales para la determinación de edad a través de la Fiscalía de Menores. Es decir, tenemos que conocer, aunque ya hemos visto imágenes de que hay una gran mayoría de que evidentemente por su aspecto parecen menores de edad, ¿no?, pero hay muchas ocasiones también en las que se cuelan otros jóvenes que dicen tener 17, 16 años y para nada tienen esa edad. Entonces, por lo menos esos trámites obligados, ¿no?, esa investigación policial, esas diligencias procesales para la determinación de edad, que a través de las pruebas, ¿no?, que la Fiscalía de Menores puedan ordenar, pues sepamos a ciencia exacta si estamos ante menores de edad o son, por el contrario, mayores de edad y entonces tienen que ser inmediatamente deportados. Entonces tenemos a una gran cantidad
que pueden ser deportados por la vía de la mayoría de edad y a otra gran cantidad que pueden ser enviados de vuelta porque se ha localizado el paradero de sus padres. Entonces, podemos hablar de que tranquilamente en un momento dado, por ejemplo, podemos tener a 1000 menas bajo la tutela de cualquier tipo de administración pública y que esos 1000 menas, pues 800 no deban estar en nuestro país, que es algo que está sucediendo ahora mismo en Canarias, ¿no? Que la consejera de Igualdad y Políticas Sociales tiene todavía a más de, y no lo digo yo, esto no es una cosa que me estoy inventando yo, vayan al informe del Defensor del Pueblo sobre Canarias y el propio Defensor del Pueblo admite en una de esas páginas de ese informe que más de 2000 supuestos menores de edad todavía no se les han practicado las diligencias para saber si realmente están ante esa minoría de edad. Es decir, es una administración autonómica que está pagando, que está costeando la manutención y la tutela de unas personas que no sabemos si realmente debemos tutelarlas. Es decir, no sabemos si realmente estamos ante menores de edad o por el contrario son personas que deberían de estar en su país hace ya muchos meses, porque hablamos de menores que llegaron durante los últimos meses del año pasado y continúan siendo gestionados por la Administración Pública Canaria sin saber, sin tener constancia judicial de que estamos ante menores. Claro, aquí estoy viendo, hablan distintos medios de 1500 menas que podrían estar en Ceuta vagando. De esos están ya identificados 792 menores extranjeros no acompañados, es decir, que el gobierno de la ciudad autónoma tiene bajo su cargo ya, pero habría casi el doble de menas que vagan por la ciudad y que no se sabe muy bien sí, dónde claro, están. al margen de lo que he dicho, ¿no? Anteriormente, hay un grupo que evidentemente pues, el aspecto pues, puede saber que estás ante un menor, ¿no? Pero hay también en esa nave, porque a mí me lo han dicho las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están allí desplegados, hay personas que dicen que tienen 16, 17 años y no parecen tener 16 o 17 años. Lo que pasa que, claro, a la ONG le viene muy bien retenerlos hasta que se practiquen esas diligencias procesales para determinación de edad. Por eso son procesos, que hay que agilizar cuanto antes. Es decir, esa investigación policial y esas diligencias que dicta la Fiscalía del Menor. Hay que agilizarlo cuanto antes, pues porque hay que saber cuál es la situación real, ¿no? Administrativamente. Como se hacía antes de que todas estas ONG se pusieran a acoger inmigrantes, como se hacía antes en los CETIs, ¿no? Que este gobierno pues ha ido menguando la actividad en esos CETIs, ¿no? Y ese control policial que antes exigían estos centros de estancia temporal, ¿no? De extranjeros, esa tutela por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pues ahora está pasando, de alguna forma se está diluyendo hacia la acogida por parte de diferentes organizaciones. Y esto también se puede ver en las memorias de todas estas organizaciones, de CEAR, de Cruz Roja, de Fundación CEPAI. Si entramos en las memorias que deben de ser públicas y que deben de estar en esas páginas web, yo he consultado muchas de ellas, si entramos en estas memorias podemos ver cómo estas organizaciones cada vez acogen a más inmigrantes, pero tanto menores como adultos. Y en los CIES y en los CETIs cada vez hay menos internos. Es decir, este gobierno está dejando un control necesario y policial hasta resolución administrativa de la situación de esta inmigración ilegal, lo está dejando en manos de personas que no están tampoco realmente capacitadas, porque cuando esta inmigración permanece bajo control policial, pues se examina, hay colaboración policial con Marruecos, colaboración policial con Argelia, ¿no? Y de alguna forma se trata de averiguar si es una persona que pueda atentar contra nuestra seguridad o no, algo que en estos momentos no se puede hacer desde diferentes organizaciones, porque también estas organizaciones en algunos casos, pues de alguna forma dificultan el proceso policial, porque ya no olvidemos lo que ocurrió en un centro de menores de Jerez de la Frontera, donde familiares de estos menores, ¿no? Que al final fue cerrado y poco se dijo sobre este centro, familiares de estos menores iban a visitarles y la organización que se encargaba de gestionar el centro no ponía esto en conocimiento de las autoridades policiales. Entonces, ojo todo lo que puede girar en torno a este asunto, que es muy delicado No, sobre todo
Sobre todo porque tenemos, según estas fuentes policiales, una ONG como la Cruz Roja entregando, ¿no? Presuntamente a menas y a ilegales sin que se hagan esos trámites, esas diligencias policiales que son las que tienen que establecer, ¿no? Si ese menor debe permanecer en España o debe ser devuelto a su país. En el caso de ilegales mayores de edad, se está evitando que sean devueltos en caliente, como se ha estado haciendo en los últimos días. Aquí estoy leyendo que Ceuta obligada a preparar más albergues para los casi 800 menas. Aparecen más de 70 en las últimas horas. Ya se han habilitado 3 naves en la zona de Tarajal, un polideportivo, un albergue para su acogida. Pero claro, ningún medio de comunicación está contando lo que nosotros estamos contando ahora, de que también hay menas e ilegales en domicilio de familias ceutíes que no se han establecido los protocolos porque parece ser, según las fuentes policiales, que a Cruz Roja no le ha parecido más solidario entregar, ¿no? a estos menores o a estos ilegales, ¿no? De forma directa, saltándose los protocolos establecidos, tanto policiales como sanitarios. A mí me parece un escándalo. Mañana entrevistaremos al ex defensor del menor, al que acabamos de citar, Javier Urra, que se sabe al dedillo los protocolos para conocer su versión, y yo lo único que pido es que si la cúpula policial de Ceuta me está escuchando, que lo investiguéis, porque tenéis a personas, agentes que han estado allí, que lo han visto con sus propios ojos, que se han quejado, y el hecho de que no hagáis nada me parece un escándalo. Yo no sé si esto es un delito, si no es un delito, pero se tiene que investigar, porque lo que está claro es que si hay unos protocolos están para cumplirse, y lo que está claro que ético no es. Porque una cosa es ser solidario. Normal tampoco, desde luego, normal no es, porque ya te digo, como he empezado, cuando he empezado a hablar contigo, yo es que jamás me he encontrado ante algo así. Es que ya... No, yo pensaba que era una broma, pero resulta que según está, además que están abochornados, están avergonzados, porque dicen, joder, no hemos fiado de la buena fe de la Cruz Roja. Claro, ¿cómo le vas a preguntar a una persona de la Cruz Roja que se le presupone buena voluntad que dónde están llevando a esos ilegales o esos menores? Si te dicen, no, es que van a ver a unos familiares, resulta que esos menores y esos ilegales no regresaban a las naves, y luego la policía ha investigado y resulta que no tienen en muchos de los casos parentesco familiar, con lo cual algo extraño. Aquí se están anunciando entregas en adopción, puede ser, no lo sé, pero está claro que los tendrán que regularizar, porque dentro de unos meses, cuando la policía se encuentre por la calle o un ambulatorio, se darán cuenta que no tienen papeles, ¿sabes? Sí. Así que nada, ¿alguna reflexión para ir acabando? Sí, a mí lo que me gustaría comentar es lo que ya también decía Rubén, ¿no? Cuando esta gente, cuando estos menas, cuando estos ilegales, pues finalmente alcancen la mayoría de edad, en muchas condiciones, una gran mayoría, están peor que habiendo estado en Marruecos. Es decir, están peor aquí en España, están en exclusión social, están con una pobreza extrema. Es decir, aquí en España tienen una peor vida que no en Marruecos, ¿no? Porque a veces, claro, pensamos en Marruecos y pensamos que está en el tercer mundo. Marruecos no es que esté mucho mejor o mucho peor que España, o España mucho mejor que Marruecos, no, al contrario. Y luego además también aquí inciden varios factores, ¿no? Uno, el gobierno de Marruecos pues ha usado a los niños, a los menas, ¿no? Como arma, lo cual ya es de por sí vergonzoso. El gobierno de España ha contribuido a ese, digamos, a ese tráfico, ¿no? Por así decirlo, de ilegales y al final de niños pequeños, ¿no? De muchos menores. O sea, y luego al final en esta ecuación también entra la Cruz Roja, lo cual ya hemos visto, ya no solamente en esta ocasión, sino que en muchas ocasiones más, ¿no? La falta de normalidad en sus actuaciones, por así decirlo. No podemos decir que está haciendo algo ilegal por el momento, ¿no? Hasta conocer y hasta investigar. Esperemos que sea, como tú bien decías, Javier, esperemos que la cúpula policial finalmente acceda al menos a investigar esto, que cuanto menos no es normal. Y bueno, y se están juntando aquí una serie de factores que al final esto también está repercutiendo en las propias familias ceutíes. Estamos viendo cómo no pueden salir muchas de ellas de casa por miedo, a que efectivamente, bueno, pues hay algún tipo de altercado. Estamos viendo cómo se están quemando, pues contenedores, digamos, está habiendo altercados por las calles y está, por tanto, incrementando esa inseguridad. Y esto, desde el inicio hasta el fin, está siendo una auténtica locura. Desde la propia actuación del gobierno de España, desde la propia actuación del gobierno marroquí, digamos, usando a esos menores, la actuación de la ONG de la Cruz Roja. O sea, verdaderamente está siendo una auténtica barbaridad todo lo que estamos viendo. Tenemos más imágenes del exterior de la nave del Tarajal, donde, según estas fuentes policiales, y presuntamente la Cruz Roja sacó a ilegales fuera de esa nave para entregarlo directamente a familias. Tenemos algunas imágenes de dentro, ¿no? Sí, voy a ponerla. Bueno, aquí el exterior
Este es el exterior, donde está la gestión, estaba la gestión en manos de la Cruz Roja y claro, con todo el follón que se formó allí, con miles y miles de ilegales, pues era muy complicado, ¿no? Controlar, ¿no? Que la gente, o sea, fiscalizar lo que estaba haciendo allí o no la Cruz Roja. Algunos agentes de la policía se dieron cuenta, lo han comunicado a sus superiores y han encontrado con el mensaje de dejarlo estar. Eso sí, el mensaje que les han enviado. Este es el exterior y del interior también tenemos imágenes, ¿no? Lo ponemos. De cómo han estado estos ilegales dentro. Una foto de La Vanguardia. Bueno, tenemos esta imagen interior que hemos puesto ya anteriormente. Sí, es una vergüenza ahí en estanterías. Mira, aquí lo podemos recordar. Voy a hacer zoom para que veáis. Y hay otra más de La Vanguardia, ¿no? Sí. Y aquí está. Y ahora otra imagen más del interior. En Twitter publiqué hace unos días también una, se veía también con bastante claridad las condiciones precarias en las que se encuentran, que mira, fíjate. Me llama mucho la atención la desaparición de la izquierda, ¿no? Ante esto. Ceuta se vio obligada, ¿no? El gobierno a decentar, ¿no? Esa nave después de que se filtrase esa foto de Menas durmiendo en estanterías y en librerías. Y esto son las camas donde han tenido que dormir, ¿no? Estos ilegales, que ahora algunos de ellos siguen durmiendo ahí a la espera, pues, de que pasen los protocolos anti-COVID y de ser deportados a sus países de origen o los que han pedido asilo, pues ir al CETI directamente. Porque, Rubén, ¿de qué depende de que vayan al CETI o no? De la disponibilidad que hay. No, sobre todo de la edad, ¿no? Pero antes, porque obviamente los menores nunca han sido derivados a CIE ni a este tipo de centros. Entonces, sobre todo la edad, ¿no? Pero también en estos momentos es que el gobierno, cuando tuvo lugar el confinamiento, cuando se inició todo el estado de alarma, pues el gobierno dijo de alguna forma que no podían garantizar la seguridad sanitaria en este tipo de centros de estancia temporal de extranjeros, ¿no? Y lo cerró y luego los abrió, pero no están funcionando tampoco al 100%, por lo mismo, de alguna forma motivado por esas medidas sanitarias, pero luego estamos viendo como las ONGs no tienen ningún tipo de reparo, ¿no? En juntarlos todos en el mogollón, en el tal. Entonces, aquí lo que estamos es, como he dicho antes, diluyendo un control policial hacia una acogida por parte de las ONG. Y yo esto no sé si pasa en otros países de Europa y es algo de lo que me tengo que enterar. Es decir, de personas que entran en un país de forma ilegal que pasen directamente a la gestión de una organización humanitaria. Yo no lo sé y es algo que voy a intentar esclarecer, porque lo que dicta sentido común es que haya un control policial sobre estas personas que obviamente violan nuestras fronteras, ¿no? Y no que pasen a depender de una organización humanitaria que los encierra en unas naves y también debería de ser lógico que dentro de esas naves, ojo, que lo estoy diciendo sin conocerlo, pero por las imágenes que he visto no lo he podido constatar, ¿no? Que dentro de esas instalaciones haya también policía. Es decir, el control policial de personas que acceden a territorio nacional ilegalmente, porque acceden ilegalmente, debe de ser, a ver, esto me chirría, ¿no? Y también que sea directamente gestionado por organizaciones humanitarias, que ya hemos visto también lo que ha pasado en muchas ocasiones, que lo vimos el verano pasado en Andalucía, que llegaban inmigrantes ilegales contagiados de COVID, que eran llevados a albergues dependientes de la Junta de Andalucía y terminaban estas personas escapándose de los centros, poniendo obviamente en peligro pues a toda la ciudadanía, ¿no? A todos los ciudadanos que están que conviven, ¿no? con este tipo de instalaciones. Deja mucho que desear, desde luego, no solo el comportamiento, sino la actual situación y cómo se está gestionando, ¿no? y este sistema, ¿no? de acogida de menores, todo este reparto autonómico. Yo creo que aquí las leyes de extranjería no contemplan para nada esto. No, es verdad. Se ha quedado congelado Javier. Congelado. Ahí está. ¿Me queda congelado?
Sí, mejor. ahora estás. Ahora. Ya estás, sí. Nada, daros las gracias, Rubén Pulido y Hugo Pereira, por desvelar, ¿no?, esta exclusiva que quieren tapar, que no la verán en ningún otro medio de comunicación, porque ni siquiera la policía, la cúpula policial, pues quiere investigar, que es como, según fuentes policiales que se han puesto de acuerdo en contacto con nosotros y que las tenemos debidamente acreditadas, pues han reportado como empleados de la Cruz Roja en esas naves del Tarajal han entregado directamente, sin saltándose todos los protocolos, a menas y a ilegal a familias ceutíes bajo el falso pretexto en muchos casos de que tenían parentesco. O sea, me parece vergüenza, un escándalo, y que nosotros en nuestro papel, como siempre, de contaros la verdad, pues nos hemos visto obligados a organizar este programa especial en edatv.com. Muchas gracias a todos, Hugo y Rubén. Mañana entrevistaremos a Javier Urra, el exdefensor del menor, que se conoce al dedillo cómo está la legislación en cuanto a menas, para que nos dé su opinión y si es normal o no. Así que muchas gracias y recuerden, regístrense en edatv.com y pasen el enlace a todos sus amigos, todos sus allegados, porque seguiremos defendiendo la verdad, la libertad de expresión y seguiremos recorriendo España denunciando lo que funciona mal, ¿no?, y alabando también lo que funciona bien. Un abrazo fuerte a todos. Cuidaros. Abrazo. Chao. Abrazo a vos. Hasta luego.